Soy el arquitecto Miguel Rivera y los invito a compartir este conversatorio con mis colegas, el máster Daniel Heikel y la máster María Segovia. El tema que vamos a abordar es el impacto eventual que tendría a nivel político, social y sobre todo urbano, que es el campo que nosotros trabajamos, en el que nos desenvolvemos, del impacto que causaría un proyecto de la magnitud y de la rapidez con que se pretende ejecutar la ciudad gobierno en el sector de los barrios conocidos como la zona de Plaza Víquez, entiéndase, sobre la avenida 22, entre avenidas 22 y 20, y entre la calle 3 y la calle 11. El impacto sería inminente desde nuestro punto de vista porque este tipo de iniciativas, este tipo de eventos han demostrado históricamente que afectan el valor de la tierra, y una vez que esas variables empiezan en una dinámica que invita a los inversionistas privados y reta a las autoridades de gobierno a reaccionar, se generan los proyectos y los precedentes que ya hemos visto en otras partes del país históricamente, como fue el caso de los años 90, Multiplaza, cuando aquello era una carretera en estado de abandono, era una autopista que quedó inconclusa, que a los que vivíamos esa época la recordamos como la Costanera, no se llamaba ni siquiera la 27, y de pronto aparece en medio de una gran y vasta soledad de zonas agrícolas un megaproyecto que a lo largo de los últimos 20 años ha producido un efecto de desarrollo perimetral que ha llevado a la zona de Santana de Escazú a ser una de las más altas en plusvalía, en apetencia, en desarrollo tanto comercial como habitacional, y sigue creciendo y ha causado un efecto de arrastre hacia el oeste de la ciudad. Entonces esos dos fenómenos nos demuestran que proyectos como el que eventualmente empezaría a construirse en el 2022, según el periódico La Nación del 6 de mayo del 2022, con un área de construcción estimada en 153,000 metros cuadrados, decía el artículo de La Nación, para un presupuesto de 318 millones de dólares, en 12 pisos de alto, y que estaría alojando a 12 ministerios y 4 instituciones, definitivamente va a generar un movimiento en la demanda por servicios y por facilidades de tipo habitacional, recreativo y de muchas otras índoles asociadas al movimiento que 8.393 empleados públicos, que es la estimación de ese artículo referido, traería para ese complejo. Es algo que realmente merece la atención estudiar y comentar. Bueno, sí, sin duda alguna. La creación, cuando hablamos de San José, hablamos de preocupaciones que tenemos todos. Se ha convertido en una ciudad despoblada, se ha convertido en una ciudad que ha perdido su encanto y su atractivo. Entonces, la pregunta es cómo hacemos que una ciudad, indiferentemente del nombre, se vuelva más atractiva. Y la solución es muy sencilla: densificar. Las ciudades que han demostrado generar riqueza, las ciudades y riqueza no solo económica, riqueza cultural, riqueza de ambiente, riqueza de educación, riqueza de conocimiento, son las ciudades más densas. París, con casi 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado,
Nueva York con 16.000 habitantes por kilómetro cuadrado, y venimos a San José con 4.000 habitantes por kilómetro cuadrado. Somos una ciudad excesivamente extensa para lo poco densa. Entonces, un proyecto como estos que invita a que la ciudad se vuelva a reactivar, a que se vuelva a redinamizar, por supuesto que son los encantos que van a traer a favor 100% de un proyecto como Ciudad Gobierno, a favor de volver a tener que estas instituciones se centralicen, porque de ahí va a crecer una dinámica y una combustión que va a ser encantadora para una ciudad. Restaurantes alrededor, ¿Cómo no? Vida nocturna, centros de estudio, por supuesto oportunidades laborales, crecimiento en empresas habitacionales. Tema importantísimo a cuidar, la gentrificación, porque no hay peor cosa que ver que una ciudad se desplace porque los obligaron a desplazarse. Y para eso es el gobierno está para tomar esas medidas de protección sin interceder en el libre mercado que es Costa Rica. Sí, justamente yo estaba pensando mientras hablabas, esto de la gentrificación, tal vez si alguna persona no sabe, es cuando los proyectos o los efectos urbanos en ciertas zonas generan un desplazamiento de la gente que tradicionalmente ha habitado el lugar a otro lugar porque vienen nuevos habitantes. Entonces, y muchas veces pasa justamente por el valor de la tierra, porque los edificios que se construyen son muy costosos y la gente que está en el lugar no tiene la capacidad para adquirirlos. Entonces, justamente cuando hay estos proyectos, que son muy buenos, yo estoy completamente de acuerdo, densificar, repoblar, es buenísimo, y más si hay servicios, y más si hay espacio público, porque hay que evitar que estos proyectos sean de la acera hacia adentro, en el lote privado, y no pensar en el espacio público que genera, porque es lo que hace la dinámica colectiva. Entonces sí, efectivamente, me parece que ese proyecto es grandísimo, ¿verdad? Y puede que va a ser muy bueno, pero alrededor, a diferencia de Multiplaza y a diferencia de Papagayo, está en el pleno centro de la ciudad. Correcto. Es un ámbito completamente distinto, donde hay barrios tradicionales alrededor, de casas de 1, 2 pisos, muy posiblemente justamente vamos a repoblar con edificaciones. Entonces quizás sea necesario ir planificando paralelamente a Ciudad Gobierno esas medidas, esas estrategias, ¿para qué? Para controlar, para proteger, que la gente no se nos vaya y que todos estén integrados en ese proyecto. Una gran ventaja que tiene el proyecto de Ciudad Gobierno y en la zona donde está es la palabra repoblamiento, porque ya San José tuvo estos habitantes. San José tiene capacidad para 1 millón de habitantes. Actualmente tenemos 300.000 habitantes viviendo en el cantón, es relativamente bajo. Entonces, lo que un proyecto como estos intenta, y los planes que ha hecho la municipalidad para repoblar, es volver a traer al único lugar en Costa Rica que tiene las condiciones de acueducto alcantarillado, acueducto sanitario, agua potable, infraestructura eléctrica, internet con redundancia, es San José. Entonces, traer a todas estas personas, por supuesto que hay espacio de sobra y no tendríamos que acudir a la gentrificación, porque San José ya los tuvo. No es como que vamos a invitar a los nuevos a que vengan, es que ya estuvieron en San José y se desplazaron, los perdimos, porque la ciudad tuvo una pérdida de encanto que por dicha ha ido recuperando. Y el Así plan es. La municipalidad, bueno, conocer si sabes, si la municipalidad tiene algún plan parcial paralelo a la iniciativa del gobierno. Yo sé que es un proyecto estatal, ¿verdad? Pero yo sé que existe el plan 4D, correcto, en la municipalidad que demarca incluso la zona de Plaza Vique como alrededor como una zona de repoblamiento, pero ¿hay algún plan parcial, digamos, que se esté gestando paralelo a la iniciativa de Ciudad Gobierno? Sí, ¿o no? Nosotros tenemos, por ayuda del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, hicimos un plan 2050, donde queríamos la municipalidad llegar a 2050, y hemos encontrado 3 centralidades. Una centralidad, y la definición de centralidad es ese espacio donde yo tengo educación, ocio, trabajo y vivo. Uno de los espacios es Ciudad Gobierno, otro es la ciudad tecnológica, y el tal vez más atractivo y el que nos va a costar más impulsar es el centro histórico. El centro de San José, que lo hemos ido despoblando por un tema de actividad comercial,
por un tema también de contaminación sónica del centro de la ciudad. Así es. Y eventualmente la Plaza González Víquez, si lo vemos de cierta forma metafórica y pintoresca, es una invitación a repetir la experiencia de la Sabana. Así Es una gran área verde destinada al deporte, alrededor de la cual debe haber una bonita perspectiva y panorámica desde torres de apartamentos o edificios alrededor. Sí, es curioso porque no podemos ir en contra del libre mercado. Curiosamente, la municipalidad hace un incentivo para repoblar los 4 distritos centrales y prácticamente todos los proyectos se producen en Matarredonda y Pavas que no tenían el incentivo. Y por eso mismo, ¿por qué? Porque a la gente le encanta vivir alrededor de la sabana. Salen a correr, salen a hacer ejercicio, tienen un pulmón verde cerca. Entonces comparto totalmente. Plaza González Víquez va a ser un punto ideal para ese desarrollo. Y además recordemos que cuando uno va a comprar una propiedad piensa siempre en la plusvalía y de una manera minuciosa y cuidadosa estudia en cuáles lugares va a poner su platita para que ese sea un patrimonio valioso que quede como herencia o que eventualmente como inversión luego me dé un retorno si lo quiero vender. Entonces, la mejor manera de invitar a las personas a poner ahí su platita es haciendo que la inversión sea de infraestructura atractiva, que sea un lugar que se va a ir mejorando con el tiempo y que se va a volver cada vez más apetecible. De manera que no tanto, no solo en el aspecto paisajístico que nos provee un gran espacio verde como es la Plaza Víquez, sino también que al tener Ciudad Gobierno una gran inversión de edificios nuevos y que va a generar un efecto dominó de remozar esas cuadras que en este momento están muy pobladas de construcciones en estado de deterioro por edificios nuevos y llamativos, va a ser un lugar interesante donde poner los inquitos. Claro, sí, pero en cierta medida yo pienso que nosotros como país, como municipalidad, como personas que nos dedicamos al urbanismo, no deberíamos pensar solo en el libre mercado, porque el libre mercado da para mucho y justamente para eso existe la planificación urbana, las prevenciones, y no podemos dejar que una zona a través de un detonante luego se desarrolle de la manera que la gente quiere, cada inmobiliario, cada inversionista, y justamente para eso existen en los países los planes parciales donde se regulan las alturas, se regula la densidad, se regula el espacio público para que justamente la gente que desarrolla los proyectos genere los espacios, ¿verdad?, públicos que la gente necesita. Entonces pienso que es un equilibrio del mercado pero con la regulación y eso se debe impulsar. Estoy totalmente de acuerdo y por eso también el plan 2050 que tiene, tiene la municipalidad, en ir hacia un ordenamiento del espacio público y privado también. Pero aquí lo importante a rescatar es San José cada vez necesita más habitantes. Es la única manera en que una ciudad pueda empezar a generar riqueza. Nosotros tenemos que pasar de 4.000 en el corto plazo, ojalá 8.000 habitantes por hectárea, por kilómetro cuadrado. ¿Para qué? Para que las esquinas se vuelvan atractivas con comercio, para que los restaurantes estén llenos, para que el transporte público sea sostenible y viable y que no tengamos que generar tanto subsidio. Recordemos que a la par de Plaza González Víquez tenemos la estación del tren. Y entonces la idea es que todo esto empiece a generar dinámica y que podamos realmente tener una ciudad disfrutable. Si nosotros empezamos a tener polos de ciudad en Escazú, en Santana, Santa Bárbara de Heredia, ya casi vamos a llegar a Orotina en vivienda, y si a cada uno le llevamos una plaza comercial, lo que va a hacer es un disparador de precios en tema inmobiliario y con ventas que van a ser insignificantes porque tenemos a toda la gente esparcida. Pero eso es imposible de controlar porque tenemos una GAM
que no tiene administración. O Así sea, es. es una figura en el papel. Entonces, Así es. cada cantón es independiente y toma sus propias decisiones. Entonces, por más que uno quiera decir no se debería, no hay nada que lo impida. Es cierto. Sí, sí. Es inminente que de darse este proyecto estamos ante un diamante en bruto que podría volver a convertir a San José en una joya y que bien administrado, bien planificado, bien coordinado, sobre todo con la visión y con la adecuada interacción entre las fuerzas Exacto. privadas Eso es y esencial. gubernamentales, será una experiencia exitosa y de mucha bonanza y beneficio para las futuras generaciones. Sí. Y bonita la ubicación de Ciudad Gobierno porque comparte muchísimo con la iniciativa municipal de Ciudad Tecnológica. Sí. Y a donde por muchos años le hemos dado la espalda, que es al sur de la ciudad. Entonces vamos a tener a Ciudad Gobierno en Plaza González Víquez, vamos a tener a Ciudad Tecnológica, que es un proyecto excesivamente ambicioso que tiene la Municipalidad de San José, que es del antiguo Universal, donde hoy ya hay un gran edificio, que es Torre Universal, que alberga las oficinas regionales de Microsoft, hasta la Numar, llena de una explotación de esos terrenos para poder convertir en un parque industrial urbano de alta tecnología. Y de ahí poder seguir esa línea y ese camino que nos conecte hasta Ciudad Gobierno y fortaleciendo los barrios del sur, que es lo más importante. Y que en este momento son terrenos muy accesibles. Así es. Entonces, teniendo un lienzo en blanco, ¿qué vamos a pintar? Se nos presenta la posibilidad de que San José vuelva a ser, como se apodaba a finales del siglo XIX, principios del XX, una tacita de té. Tenemos la posibilidad de trazar una ruta y de darle personalidad a lo que vamos a hacer en el futuro y no dejar que siga creciendo de una forma puramente descontrolada, donde solo la rentabilidad de la inversión es lo que dicta la forma de los edificios, sino que démosle ciertas características y démosle cierta personalidad a este nuevo sector para que tenga una identidad arquitectónica. Pensemos que es un país tropical, donde las galerías, como la que lastimosamente a San José solo 3 edificios ostentan, para citarlos, el Banco de Costa Rica, el Club Unión y las Arcadas, no sé si hay otro más, nos permiten espacios donde disfrutar la ciudad y donde los desarrolladores pensaron en habilitar espacios para nuestro clima tropical, donde pudiéramos albergarnos y seguirla disfrutando en caso de lluvia, en caso de mucho sol. Es un lugar también donde podría ser balanceado el espacio de áreas verdes. Es un lugar también donde las aceras definitivamente llaman a una mayor peatonalización, a una diferente forma de vivir. ¿Qué opinan ustedes? No, mi última reflexión es sobre, en este tipo de proyectos es indispensable una interacción entre los diferentes entes que tienen injerencia en la zona donde se va a generar el proyecto. En este caso, como nos enfocamos en Ciudad Gobierno, el Estado, la municipalidad, los habitantes que viven ahí, toda esta dinámicas de participación ciudadana que existen en muchos países y que luego hacen exitosos también los proyectos, porque es toda una estructura de gestión que está detrás de los proyectos. Los proyectos no son solo planificación, sino gestión. Entonces, mi última reflexión va en ese sentido, que entre todos podamos hacerlo exitoso. Yo creo que si quitamos la política del medio, San José, como lo mencionó muy bien, es una tacita de té. Tenemos las áreas más peatonales se ubican en San José, los privilegios de altura están en San José, la infraestructura está en San José. A los desarrolladores los entiendo. Por supuesto, el precio por metro cuadrado, si me salgo del área de interés, va a reducir,
pero al final los costos que lleva, al final la poca densidad que puedo aplicar, no sopesan estar en el centro de San José. Y el centro de San José tiene no solo la belleza de lo histórico, sino que tiene realmente las posibilidades de convertirse en la única ciudad cosmopolita que tiene Costa Rica. No vamos a pretender que tener un centro comercial en San José, en Escazú, perdón, con tiendas bonitas y con apartamentos, es una ciudad, eso no llega a ser ni un mini desarrollo realmente. Entonces, si ya vamos pensando hacia una ciudad cosmopolita, si vamos pensando hacia realmente un desarrollo urbano, tenemos que apostarle a San José, y enhorabuena a un proyecto como Ciudad Gobierno. Exactamente, exactamente, ese es el impacto San que José tiene la necesitamos esencia. aprovechar y redirigir la energía de ese impacto en la ruta adecuada.